Estamos con una mujer con mucha trayectoria, mucha experiencia, alguien que ha podido lograr lo que quiere y cumplir sus metas, sus deseos, y más que nada está haciendo lo que le apasiona, ¿no? Otra empresaria que está cambiando los rumbos de cómo se distinguen los roles de género en este país. Hoy en día una mujer ya puede dirigir su propia empresa y hacer un cambio de parte de todos estos estereotipos que antes nos decían que no. Bueno, a ver si nos podrías platicar como tu nombre, de lo que trata tu empresa, más o menos una pequeña introducción. Perfecto. Hola, yo soy Saraí Martínez Lemus y soy fotógrafa desde hace más de 13 años. Tengo un estudio que se llama Sara Lemus Fotografía, en donde está especializado en embarazos, recién nacidos y bebés. Esa es la especialidad de ese estudio. Y tengo otro estudio en donde hacemos todas las demás cosas, ¿no? Desde fotos de producto, fotos infantiles, comuniones, empresariales, pues de todo. ¿Qué fue lo que estudiaste o qué fue lo que te llevó a querer hacer este emprendimiento? Y pues, ¿cuáles fueron tus inspiraciones? Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero creo que la parte del emprendedorismo lo traigo desde mucho tiempo atrás. Yo creo que a partir de los 16 años empecé a hacer mi propio negocio. Hace muchos años yo bailaba y entonces ganaba un dinerito, ¿no? Pero no me era suficiente para lo que yo quería hacer. La verdad es que pues en casa siempre me apoyaron en todo, o sea, no era como que tuviera la necesidad de ganar mucho más. Solamente creo que era una cuestión interna en la que yo quería hacer cosas por mi cuenta. Y entonces empecé a trabajar haciendo bisutería. Llegó un momento en la universidad en la que pues ya no me era suficiente y entonces de repente empecé a hacer otro tipo de cosas, empecé a vender cosas y hacía cosas personalizadas y se las vendía a mis compañeros, hacía ventas por catálogo y no me importaba y yo hacía de todo. Entonces siempre me animó mucho. Después pasaron los años, hice otras cosas y hace como 14 años empecé a trabajar ya de la fotografía. Yo estudié una especialidad de fotografía y entonces lo dejé por un buen tiempo y después decidí retomarlo otra vez y me empecé a preparar. Pareciera que como que esa especialidad la pasé como de noche porque todo ya había cambiado. Los estilos, los colores, todo ya era diferente, ¿no? A lo que yo en su momento aprendí. Entonces empecé a estudiar, especializarme, a buscar diplomados y todo. Y yo quería especializarme en fotografía de bodas, porque justo en ese momento yo estaba recién pasando todo el proceso de la boda, me casé y demás, y entonces yo decía, claro, pues es que es esto lo que me apasiona. Y entonces yo me empecé a especializar en eso y me anunciaba, así de que fotografía de bodas. Me llegaba una boda y 5 niños. Y era así como, o sea, dice aquí bodas, ¿no? Y siempre me decían, bueno, pero tengo un primito, ¿no le puedes tomar fotos? Y ya, ¿no? Y entonces como que entendí que tenía que ir por ese camino. Y la especialidad de recién nacidos, por ejemplo, es un área muy, muy delicada en la fotografía. Porque tomar fotos todo el mundo puede hacerlo, pero en tus manos está una vida, ¿no? El trabajar con recién nacidos es súper de cuidado, ¿no? O sea, he tenido que aprender
un poquito de pediatría, claro, pues no soy pediatra, ¿verdad? Pero sí tienes que saber un poquito, tienes que saber de anatomía, tienes que saber primeros auxilios. Y no por el hecho de hacer una foto, sino por el hecho de que tienes una vida en tus manos. Entonces así fue como encontré pues ese gusto, ¿no? de escuchar a esa vocecita que primero la mía y luego al público, ¿no? Y entonces hacer la transición de los eventos sociales y de todo tipo de eventos, porque también tuve la oportunidad de trabajar en Televisa para una plataforma que se llamaba Es Más Móvil, y ahí tomaba fotos de artistas, ¿no? Hacer ruedas de prensa, alfombras rojas, entrevistas y todo eso. Pero como que había algo en mí que decía, esto, o sea, es muy bonito, pero como siempre decía, no va a trascender, no va a ser importante, no voy a dar algo especial al mundo, ¿no? Porque tomas una foto y es noticia 1, 2, 3 días y después se evapora. Y entonces con la fotografía social yo veía que había esa oportunidad de que mi trabajo fuera preservado y tomara un valor adicional a solo una foto, ¿no? Ahí en la fotografía demuestras emociones, sentimientos, vuelves a vivir cosas, y entonces poco a poco me fui decantando hacia la fotografía como especialidad de embarazo recién. Ahora cuéntame, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante con esto? Bueno, yo creo que hay muchas motivaciones, o tengo muchas motivaciones. Una, hace muchos años trabajé con personas con discapacidad y siempre dije que cuando yo tuviera una empresa o un negocio, yo quería que estas personas trabajaran o abrir vacantes para estas personas, ¿no? Que a veces les cuesta bastante trabajo encontrar un empleo, y uno de mis propósitos en algún punto es poder emplear, ¿no? También a personas con discapacidad. Otro de las motivantes, por supuesto, es la familia. El hecho de poder dar lo mejor para mi gente, eso, les entregas un recuerdo de sus vidas y ver que no está vacío tu trabajo, que es la historia de la familia, ¿no? Un día esas fotos que a lo mejor hoy los papás piensan como, oye, es mucho una sesión, lo que sea, o ¿para qué la hacemos? Total, son chiquitos, ya cuando crezcan. Y me han tocado situaciones, ¿no? De la vida en donde crecieron, pero ya no están, ¿no? Y entonces no hay una foto que les recuerde el amor que tenían. Cuando yo era más pequeña, a mí me preguntaban, ¿y si fueras superhéroe, cuál sería tu poder? ¿No? Y yo me acuerdo que siempre contestaba, a mí me gustaría poder detener el tiempo. En su momento decía, porque lo detengo y entonces nadie se mueve y entonces yo voy y hago cosas, ¿no? Y regreso a mi estado y le vuelvo a poner play y la vida sigue, ¿no? Y entonces, después de unos años me di cuenta que estoy cumpliendo ese sueño, ¿no? Hoy soy un superhéroe. A través de la fotografía puedo detener el tiempo para las familias, para las personas. Es maravilloso ver cómo la gente va creciendo, va evolucionando. Cuéntanos tantito como de que para ti el comercio local, ¿por qué es importante que sea apoyado? Bueno, creo que es muy importante apoyarnos porque, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo en nuestro país, porque al consumir local ayudamos a otras personas y nos ayudamos a nosotros mismos.